Buenas tardes, esto es Piensa Prensa y estamos en esta entrevista con Felipe Lecaros Sandoval. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista y venir a contar tu testimonio. En el intertanto nosotros nos pusimos un poco al día. Tú eres uno de esos casos quizás no tan conocidos por las trágicas consecuencias que hemos sabido. Sin embargo, igual muy violento, y nos parece interesante que se sepan los detalles de la situación que viviste hace 5 años, porque tu caso fue justamente el mismo 18 de octubre. Claro. Si quisieras contarnos un poco cómo se dio. Sí, mira, yo el 18 de octubre estaba en clase en Puente Alto. Bueno, en ese momento nosotros desde las 2 de la tarde ya sabíamos más o menos que ya el metro estaba cortado, no había locomoción, nada. Entonces, al salir de clase, tipo 4:30, con unos compañeros caminamos desde Metro Las Mercedes hasta el Sotero del Río, buscando más que nada locomoción para poder volver. Yo en ese tiempo vivía en San Ramón, en la casa de mi mamá. Y nada, cuando estábamos tratando de tomar locomoción en frente justamente de la comisaría que está cerca del hospital, había un piquete de carabineros afuera y una gran conglomeración también de gente en el paradero que estaba frente a la comisaría, esperando locomoción, ya que no había metro, no había nada. Y bueno, que era un caos también Puente Alto en ese momento. Mucha gente con rabia también porque estaba cerrado el metro, por toda la situación. Habíamos pasado por Protectora también, que bueno, justo había empezado en Protectora también. Vimos a un carabinero, Paco, no sé cómo nombrarlo ya. Como te surja. Vimos a un Paco sacando su arma de servicio, apuntando un poco hacia la multitud, y de ahí, bueno, seguimos hasta donde ocurrieron los hechos. Estábamos esperando micro y este piquete que estaba al otro lado de la calzada empieza a lanzar lacrimógenas contra la gente, sin justificación alguna más que simplemente estaba aglomerada. Estamos hablando de personas, ciudadanos que buscaron un paradero para llegar a sus casas porque el metro estaba cerrado. Ese era el contexto. Yo con mis compañeros ya un poco cansado de la situación también, de ya haber caminado harto, increpamos al piquete, y desde ahí que varios de los pacos me empiezan a señalar, me empiezan a apuntar directo con la lacrimógena. Entonces yo decido ya que no había caso, voy retornando hacia el lado poniente de Conchitoro, y desde ahí, cuando ya estoy de espaldas a ellos y encima de la calzada, sale un grupo de motoristas desde el costado, detrás del piquete, por Gabriela, si no me equivoco. Se suben a la calzada y un compañero me dice que corra. Yo no alcanzo a darme cuenta y me impactan por detrás. Uno de los motoristas, yo caigo al suelo, casi quedo debajo de una micro amarilla. Trato de recomponerme, de ponerme de pie. Pasa el segundo motorista, que eran un total de 3, si no me equivoco, y ese me golpea en la cabeza. Me propina una patada mientras yo estaba en el suelo. Ante ver que, bueno, primero la brutalidad de todo, y también de que ya no podía correr, como me había impactado la motocicleta, corro hacia unos 20 metros más, que había un pequeño negocio, un local, y me refugio ahí. Y el piquete que ya me había señalado, que me había apuntado con la lacrimógena, entra hacia este local. Yo me aferro a una tubería roja que había y empiezo a preguntar el porqué de mi detención. Desde ahí me toman desde los brazos, me tratan de despegar de la tubería, y el Paco contra quien yo tengo las acciones legales, que fue el más violento en el fondo y el que pude identificar, me toma desde atrás y me jala la boca con los dedos, haciéndome tipo gancho. En las comisuras de los labios. En las comisuras de los labios. ¿No? Exactamente. Hacia atrás, y yo de espalda. Entonces me logro soltar, que era un piquete de 10, 12 pacos más o menos.
Me logran sacar del local de espaldas y este Paco, el que era el más violento, trata de hacerme una llave al cuello, como acomodándome como para liderar el piquete, cosa que logra a mitad de la calle. Yo al ir de espaldas, al pasar por la berma que separa Conchitoro, me resbalo, pierdo la estabilidad en el fondo y él logra ya sujetarme por el cuello y en el fondo todo mi peso estaba ya casi sobre su cuello y al no poder hablar, que en el fondo me estaba asfixiando, eh, empecé a perder el conocimiento, en el fondo la desesperación de un poco como que se te iba la vida en el fondo. Mi vista se empezó a poner roja, empecé a escuchar un ruido un poco como el oído y me fui a blanco, no recuerdo más de ese momento y solo recuerdo despertar en la comisaría, y adentro de la comisaría en el patio, estaban cerrando un portón y, y de ahí que yo vuelvo en sí y como que la desesperación que había estado antes de que pierdo del conocimiento, al recobrarlo también estaba con el mismo estado. Entonces empiezo de nuevo a increpar a los pacos de que por qué me estaban arrestando, reduciendo también y con tanta violencia. Y este mismo Paco me empieza a propinar golpes en las costillas, también para que yo me levantara, porque estaba en posición de solamente el torso hacia arriba. Y no conforme con eso, vuelve también, me increpa, me dice, este huevón se está haciendo. Como que yo había fingido que me había asfixiado en el fondo. Entonces vuelve de nuevo a toparme por atrás y esta vez me jala con todo el peso y finalmente me rompe la comisura de los labios y me toma con otro Paco más que me van bajando hacia los calabozos de la comisaría que está en un subterráneo. Y de ahí todo el camino, yo al seguir insistiéndole el porqué de todo, me vuelve a hacer la misma llave y el otro me sujeta desde un brazo también y este Paco me empieza a propinar golpes en el lado derecho de la cabeza. Me deja esposado después en la banca, ni siquiera paso a control de detención, nada. Quedo esposado a una banca que está justo en la entrada y de ahí se va. Él se va, hacia arriba se fueron los dos. Yo aturdido también, tratando de como asimilar todo. ¿Qué pasó con tus compañeros? ¿Hubo más detenidos en ese proceso? No, en ese momento fui solo yo, nunca hasta el día de hoy no sé por qué el motivo, pero sí mis compañeros lograron grabar el arresto y al final es así como de hecho se entera mi familia. Que en el fondo cuando yo ya quedo esposado y un poco aturdido, es ahí donde logro escuchar el nombre del Paco que me arrestó. Yo estaba con sangre en la boca, estaba con un ojo hinchado por los golpes, estaba polvoriento, todo. Tenías 22 años, me comentabas. 22 años, en este momento tengo 27 y claro, me encontraba estudiando ya casi en los últimos años de mi carrera. Y ahí cuando uno de los pacos que está en recepción dice, oye, ¿y este quién lo trajo? Al verme en el estado que estaba. Me dijo, no, déjalo ahí, el cacho del tanto. Fue ahí donde, claro, yo logro escuchar de quién se trataba. Al cabo de unas 3 horas, tipo 8 de la tarde, cuando yo ya veo por fuera que ya está bajando la luz, llega este Paco de nuevo, pero esta vez con uniforme. Antes estaba con un casco, con un chaleco. Y muy cínicamente llega y me dice, ya, ¿y a ti qué te pasó? Como para hacerse el desentendido. Entonces yo lo nombro tanto, tú dime, porque me golpeaste, casi me mataste, weón. Y él ahí se queda ensimismado y empieza ya a vociferar, a inventar, no, que está ahí, vaya a estar arrestado por intento de agresión en el fondo.
me empieza a dar varias excusas y me dice, y ya vaya a pasar a control de detención, me dijo, y yo me voy a ir a hacer la contratación de lesiones. Después de 3, 4 horas tú no sabías por qué te habían detenido y no había constatación Claro. de lesiones. Y de hecho la llamada que a uno le permiten, ¿no?, para avisar a la familia, el proceso fue tan irregular que tampoco yo no pude avisar a mi familia hasta ya entrada la noche, cuando mis amigos que lograron grabar mi detención empezaron a mover los contactos, pudieron enterarse mi familia en el fondo, más encima con los videos que salgo yo estando inconsciente y todo, entonces no sabían de mi situación. Y ya estando ahí paso a control de detención, todo súper irregular. Y bueno, vivimos el calvario también esa noche que en la comisaría todo lo que fue ya el estallido y la represión que estaba también empezando. Si bien venía desde hace mucho antes, de la comisaría se veían cosas muy irregulares en el fondo. Ellos tenían la presión para firmar el parte de arresto. En 3 ocasiones me cambiaron los cargos, que era desde agresión, desde amenaza, hasta que al final fue maltrato de obra, que fue bajando en la noche a medida que pasaba ya el tiempo. Y yo lo increpaba también de que si no me tenían cargos claros era ilegal la detención, entonces estábamos en ese tira y afloja. Y ya con el cambio de turno que venía ya a la medianoche, empezaron a aumentar las presiones. Este Paco venía a mi celda acompañado con 2 más. Era el único que me hinchaban esa noche para que lograra firmar los papeles. Tenían 2 cargos en un portapapeles de madera, me los ponían encima. Me dieron una colación, después me la quitaron. Hacían todo un juego psicológico de lo mismo. Tuve que orinar en la misma celda porque al yo decirles que necesitaba orinar, hacía un poco ese juego que no escuchaban. Y cuando ya estaba orinando en la celda me jalan y me llevan al baño, un poco como en el juego que tenían. La cosa es que este Paco después ya se aburre, le deja el cargo a otro, en el fondo, para que yo firme parte de arresto. Y yo no le digo que no lo voy a firmar nada porque no tenía la hora. Antes de que ver todo no estaba rellenado, sino que era la firma, entonces nada estaba claro. Y es ahí cuando me dicen, no, que viene tu papá a retirar tus pertenencias, entonces tienes que ir a poner la huella y anda a verlo, me dicen. Entonces en eso que yo pongo la huella y claro, mi papá nunca estuvo, todo me devuelven hacia los calabozos. Ya llega el cambio de turno, yo ya no sé más de este Paco. Y en el cambio de turno ya viene un Paco chico, me acuerdo que era muy violento, y empieza a mirar la comisaría y todo y dice, esta hueá está llena. Entonces hay que sacar hueones. En eso empieza a identificar como a los que estaban presos por otras cosas que ellos conocían del sector con delitos habituales. En el fondo que no tenían ningún rollo con un Paco, sino que estaban por otras cosas. Y desde ahí él dijo, tú soy el tanto, vos sois de aquí de la población del Manzano, ya listo, te quería, ya, ándate, pues weón, le decían. Y casi en una escena muy grotesca, es como que le hacían un callejón oscuro casi. Y el que iba saliendo lo agarraron a patada y se iba de la comisaría. Y desde ahí me acuerdo que había un compañero también que, bueno, después hablábamos entre todos. ¿Cuánto tiempo estuviste tú? Yo estuve toda la noche del viernes a sábado. Después ya el sábado pasé al tribunal, a la formalización y todo. Y esa medianoche igual fue con mucha atención, yo tratando de recordar todos los detalles, nombres de todos, todos los sucesos, porque fue mucha conmoción para todos. Imagina que yo estuve, que en el fondo en la comisaría desde las más o menos 5 de la tarde
hasta allá el otro día, pero a la medianoche era un caos. O sea, la comisaría recibió piedrazos también. A nosotros nos dejaban solos abajo en el calabozo, con las lacrimógenas entrando por el costado todo. Vimos muchas escenas que eran rarísimas y violentas también. A un compañero le volaron los dientes también, que este mismo Paco que después llegó al cambio de turno, que era muy, muy violento también, muy, muy salvaje, era como que estaban un poco como en euforia, no sé cómo decirlo, pero estaban muy, muy, muy violentos en el fondo. Y, y desde ahí, bueno, ya nosotros había una tele cercana que podíamos ver desde la celda y veíamos un poco las noticias y nos íbamos enterando como de todo, o sea, que habían dado el toque de queda, pero, o sea, el estado de excepción, pero hasta ahí nomás. Y ya tipo 4 de la mañana, cuando recién ahí nos van a hacer la contratación de lesiones, nos iban a llevar a Bajos de Mena, a un policlínico. Vamos a hacer una pausa y vamos a meternos como en todo el procedimiento específico porque queremos saber cómo va eso. Uh-huh. Vamos a una pausa y volvemos. Seguimos en esta entrevista con Felipe Lecaros, que nos ha contado toda una situación, entre comillas, estos casos anónimos, pero que son increíblemente violentos y es necesario tener clarísimo en términos de procedimiento. Cuéntanos un poco qué ha pasado formalmente, porque tú nos cuentas que todo esto ha sido súper irregularmente y luego hubo un control de detención, contratación de lesiones tardías, o sea, 4 de la mañana, 5 de la mañana. ¿Cómo llega esto a la justicia? ¿Pudiste hacer algo? ¿Estás haciendo algo? ¿Te han dicho algo? Sí, mira, yo primero estuve en juicio hasta el 2022 más o menos, que era que el maltrato de obra que se me acusaba. Desde A ahí, ti, tú siendo acusado. claro, claro, y desde ahí que se desestimó gracias a los videos que mis compañeros realizaron. Y tiempo de eso, bueno, yo dando ya el último año ya de la universidad, también estuve muy complicado de salud, sobre todo. Tuve ataques de pánico que también derivaron en una epilepsia funcional que me diagnosticaron. Entonces yo tenía un pequeño ataque y perdía conocimiento. Entonces me alejé mucho de la causa hasta hace un poco más de un año que me avisan que ya hay como la prescripción de la causa si es que yo no hacía alguna acción judicial. Entonces desde ahí presenté una querella, bueno, la querella que va desde el INDH y también presenté una yo por apremio legítimo y hasta el día de hoy, bueno, he dado declaraciones varias veces ya y también contratación en el servicio médico legal, pero más allá de eso no tengo hoy en día una respuesta o un juicio formal, ni siquiera creo que ha sido solo la formalización, pero hasta el día de hoy no hay novedad en el caso. Y bueno, con una componente bien frustrante, dado que yo el Paco lo tengo identificado, sé perfectamente quién es. Y un momento bien frustrante fue cuando me citan desde la Brigada de Derechos Humanos de investigaciones, me hacen reconocer el típico como reconocer la foto, reconocer al sujeto, y había ya pasado tanto tiempo que yo dudé en reconocerlo y entre la duda declaré no reconocerlo. Pero lo bueno es que, bueno, sé su nombre, las circunstancias, todo, pero claro, igual tiene una componente bien desanimadora cómo hablar del caso, porque hasta el día de hoy, a estos 5 años, no tengo una respuesta. Y además que en primera instancia fuiste tú denunciado Claro, como agresor de carabineros.
Claro, Y exacto. afortunadamente tenías evidencia que demostraba lo contrario, Sí, que tú habías sido agredido. sí, que no tenía prontuario y que mis compañeros pudieron grabar en el fondo y desmentir todo lo que había dicho el Paco, que yo estaba tirando piedras a la comisaría y un montón de sandeces en el fondo. Felipe, para ir cerrando, ¿cuál sería tu mensaje a la ciudadanía, a la gente que te está mirando, que de repente pone en duda, ¿no?, este tipo de situaciones o supone que bastaría, cosa que no es cierto, ser un activista político, que, insisto, no es razón ni motivo para violaciones de derechos humanos, pero en el caso tuyo, un transeúnte, escolares de alguna manera, ¿no?, gente que está educando para mejorar el país, que sufre estas agresiones gratuitamente. ¿Qué le dirías ahora aprovechando esta conmemoración trágica? Yo qué diría, le diría a la gente que más que nada que traten de dimensionar por sí mismos lo que fue el estallido. No compren eso de que fuimos delincuentes, de que fuimos subversivos. Conozco montones de casos que, que uno con el tiempo va entrañando con la gente, conociéndolo, de gente común y corriente. O sea, aquí estamos hablando de algo que en verdad fue transversal a toda la sociedad, de todas las edades. Y que no olviden tampoco los casos, la gente que ya no está tan bien, aquellos que todavía sufren, estamos sufriendo también. Y que la tortura que en este país, que me llamaba mucho la atención, que decían, está volviendo a pasar, por el caso del 73. Y con el tiempo yo le digo a la gente que esa tortura no es que no vuelva a pasar, siempre estuvo habitando un poco en el sistema carcelario, judicial, en las cárceles. Todavía está esa tortura. ¿Y por qué fue tan generalizado por la gente del Estado? Es porque jamás se erradicó. Jamás se erradicó y vimos la brutalidad que se dio en el fondo. La gente que se perdió y que en el fondo no somos mártires, yo no me veo como un luchador social como tal ahora, con el trauma, con todo lo que vino sobre eso. Me siento con el deber de poder hablar y representar que quienes no pueden, quienes ya no pueden hablar o quienes por el mismo trauma tampoco no pueden también hacerlo. Entonces eso, el mensaje a la gente es que no nos olvide, más que nada, porque estamos luchando contra algo muy, muy grande, contra un aparato propagandístico gigante que nos recrimina, que nos criminaliza, y la senda sigue, la senda todavía está marcándose. Ya conocemos casos de la ley Nain Ratamal, de la ley de usurpación y mucho más, entonces eso, que se mantengan atentos igual, porque este camino lamentablemente pareciera que va hacia allá. Puede volver a pasar. Muchísimas gracias, Felipe. Memoria, historia y reconocimiento. Esto es Piensa Prensa. Síganos.